En enero de 1953, un auto deportivo apareció sobre una tarima giratoria en el Motorama de General Motors en Nueva York, rodeado de luces y de un público que jamás había visto nada parecido salir de una fábrica americana. Ese mismo día, según relatos internos de la propia compañía, un modelo a tamaño real de un dos plazas completamente distinto se presentó de emergencia ante los directivos de Ford. Apenas horas después de que las fotografías del auto rival comenzaran a circular entre la prensa especializada, el Corvette exigía una respuesta, y Ford apenas tenía un año para construirla, sin margen real para errores de diseño ni retrasos de producción que cualquier proyecto normal habría tolerado sin problema. Lo que nadie en ese cuarto podía imaginar es que el auto nacido de ese pánico corporativo terminaría venciendo al Corvette por una diferencia de más de 23-1 en ventas, no copiando lo mejor, sino convirtiéndose en algo completamente distinto de lo que cualquiera esperaba en ese momento. Esta es la historia del auto que Ford creó solo para vencer al Corvette. Para entender esta historia, hay que entender el contexto de comienzos de los años 50. Los soldados estadounidenses que habían combatido en Europa durante la guerra regresaron enamorados de los pequeños autos deportivos europeos, marcas como MG, Jaguar y Alfa Romeo, ágiles y despojados de lujos, tan distintos a los grandes sedanes pesados que dominaban las calles americanas de la posguerra. Ese gusto importado desde el otro lado del Atlántico creó, casi de la nada, una demanda genuina dentro del mercado estadounidense que ningún fabricante local había sabido todavía capitalizar del todo. Chevrolet fue la primera en apostar por ese gusto emergente, presentando el Corvette como un auto deportivo genuino, ligero y orientado casi exclusivamente al placer de manejar, siguiendo de cerca la filosofía de diseño que esos mismos soldados habían admirado en Europa. Ford no tenía nada parecido en desarrollo serio, apenas un experimento anterior fallido llamado Vega, un roadster de aluminio encargado un año antes por Henry Ford II, que nunca pasó de un solo prototipo por su alto costo de fabricación y su motor insuficiente para competir con seriedad en ese segmento naciente. Cuando el Corvette se presentó públicamente, el proyecto de Ford pasó de idea descartada a prioridad absoluta en cuestión de horas, movilizando recursos que ninguna reunión de planificación normal habría autorizado con esa rapidez. El ingeniero jefe de la división Ford, Bill Burnett, convirtió apresuradamente un Ford común de 1953 en un mulo de desarrollo que su propio equipo apodó Burnetti, la base improvisada sobre la que construirían el nuevo auto mientras el diseño definitivo seguía tomando forma en paralelo. El encargo que recibieron era específico y exigente. Un auto abierto de dos plazas, con un peso objetivo cercano a los 1.130 kilogramos, obligatoriamente equipado con el nuevo motor V8 que Ford ya desarrollaba para su modelo 1954 y capaz de alcanzar los 160 kilómetros por hora. Cifras que dejaban muy poco margen de error para un equipo que apenas contaba con meses, no años, para resolver toda la ingeniería desde cero. Y aquí está el ritmo casi imposible que define esta historia. En mayo de 1953, apenas meses después del debut del Corvette, ya existía un modelo de arcilla prácticamente idéntico al diseño final. En septiembre de ese mismo año, Henry Ford II aprobó personalmente la producción. El auto se presentó al público en el Salón del Automóvil de Detroit el 20 de febrero de 1954. Apenas poco más de un año después de que el Corvette obligara a Ford a reaccionar. La producción comenzó el 9 de septiembre de ese año, y el auto llegó finalmente a los concesionarios el 22 de octubre, ya como modelo del año 1955. Apenas a tiempo para capturar el impulso comercial de fin de año que Ford tanto necesitaba después de meses de trabajo casi ininterrumpido dentro de sus departamentos de diseño e ingeniería. Incluso el nombre llegó en el último momento posible, en medio del caos habitual de cualquier proyecto desarrollado bajo esa presión de tiempo, cuando ni siquiera existía todavía una identidad clara para el auto que ya estaba a meses de llegar a producción. Nombres como Apache,
Eagle, Tropical y Thunderbolt fueron descartados uno tras otro por distintas razones internas, algunos por sonar demasiado agresivos, otros por parecer demasiado genéricos para un auto que pretendía definir una categoría completamente nueva. Hawaiian llegó a ser el favorito entre miles de sugerencias enviadas por empleados de la propia compañía a través de un concurso interno organizado específicamente para resolver el problema. Finalmente, fue uno de los diseñadores internos de Ford quien propuso Thunderbird, en referencia a la criatura mitológica de los pueblos algonquinos, un espíritu sobrenatural capaz de generar truenos con el batir de sus alas y disparar rayos desde sus propios ojos, un nombre que terminaría sobreviviendo, casi por casualidad, durante más de 5 décadas de historia automotriz. Pero la decisión más importante de toda esta historia no fue el nombre, ni siquiera la velocidad del desarrollo. Fue una elección estratégica que separó por completo al Thunderbird del auto que supuestamente debía copiar. Mientras el Corvette seguía fielmente la fórmula europea de auto deportivo despojado, sin comodidades, pensado exclusivamente para el manejo puro y la sensación de velocidad sobre cualquier otra consideración, Ford decidió posicionar a su nuevo auto como algo distinto, un auto personal de lujo, un concepto que ni siquiera existía todavía como categoría reconocida dentro de la industria automotriz americana de ese momento. El Thunderbird llegó con dirección asistida, vidrios eléctricos y hasta 3 opciones distintas de transmisión, incluyendo una automática, priorizando la comodidad del conductor por encima de cualquier pretensión de pureza deportiva que pudiera haber definido a un auto de 2 plazas hasta entonces. El motor de serie era un V8 de 292 pulgadas cúbicas, prestado directamente de la división Mercury de la propia Ford, montado sobre una distancia entre ejes de 102 pulgadas, básicamente una versión acortada del chasis que Ford ya usaba en el resto de su línea de producción. Una solución de ingeniería pragmática que ayudó considerablemente a mantener el proyecto dentro del plazo imposible que se habían impuesto desde el principio. Y aquí está el resultado que nadie, ni siquiera dentro de la propia Ford, había anticipado con tanta claridad. En su primer año completo de ventas, el Thunderbird vendió 16.155 unidades. El Corvette, en ese mismo periodo, apenas logró vender 700 autos, una cifra que hoy resulta casi difícil de creer para un auto que hoy se considera un ícono absoluto del automovilismo americano. Ford había proyectado internamente una meta de 10.000 unidades para el primer año, una cifra que ya consideraban ambiciosa dado lo nuevo del segmento y lo apresurado del desarrollo completo del proyecto. El resultado real superó esa expectativa por un margen enorme, dejando al Corvette, el auto que supuestamente Ford debía imitar y vencer, humillado por una diferencia de ventas superior a 23-1, un resultado que ni los propios ejecutivos de Chevrolet podían haber anticipado cuando presentaron su auto con tanto orgullo en el Motorama de Nueva York apenas 2 años antes. La debilidad comercial del Corvette no fue un tropiezo pasajero limitado a su primer año en el mercado. Durante los años siguientes, sus ventas se mantuvieron obstinadamente bajas, apenas alrededor de 3.500 unidades tanto en 1956 como en 1957. Cifras que hoy convierten a esos primeros Corvettes en autos raros y sumamente valorados entre coleccionistas de todo el mundo, precisamente por lo poco que se vendieron en su momento original. Mientras tanto, el Thunderbird consolidaba su éxito comercial año tras año, vendiendo consistentemente muy por encima de su rival original, y estableciendo a Ford, no a Chevrolet, como el fabricante que mejor había entendido lo que el comprador americano promedio realmente deseaba de un auto de 2 plazas en ese momento específico de la historia. Y aquí está la ironía central que le da sentido a toda esta historia. El Thunderbird, creado apresuradamente con el único objetivo de copiar y vencer al Corvette, terminó triunfando exactamente por abandonar la fórmula que se suponía debía imitar desde el primer boceto. Al alejarse del concepto puro de auto deportivo europeo,
y crear casi sin planearlo del todo una categoría de mercado completamente nueva. El llamado auto personal de lujo, Ford no venció al Corvette compitiendo directamente contra él en su propio juego. Lo venció compitiendo en un terreno completamente distinto, uno que resultó mucho más atractivo para el comprador americano promedio de mediados de los años 50. Alguien que quería sentirse elegante y cómodo detrás del volante, no necesariamente correr por caminos sinuosos de montaña imitando a los pilotos europeos que había visto en revistas especializadas. Esa categoría, inventada casi por accidente en medio de una carrera contra el reloj, terminaría definiendo un segmento entero de la industria automotriz estadounidense, imitado después por prácticamente todos los fabricantes rivales durante las décadas siguientes, desde Buick hasta Oldsmobile, cada uno intentando capturar una porción de ese mismo comprador que buscaba elegancia y comodidad antes que rendimiento puro. El Thunderbird se mantuvo en producción a lo largo de 11 generaciones distintas entre 1955 y 2005, con una pausa en el camino, sobreviviendo mucho más allá del conflicto original que le había dado vida, y transformándose en el camino de auto de dos plazas, a sedán familiar de 4 puertas en algunas de sus generaciones posteriores, alejándose cada vez más de su concepto original, pero manteniendo siempre ese mismo espíritu de comodidad y estatus personal. La rivalidad directa entre ambos autos, en la práctica, se disolvió casi de inmediato. Ford y Chevrolet terminaron compitiendo por públicos completamente distintos, ya no dentro del mismo nicho de auto deportivo puro que había motivado el proyecto en un principio, permitiendo que ambos autos coexistieran durante décadas sin necesidad de robarse compradores directamente entre sí. Un intento posterior de revivir el nombre Thunderbird entre 2002 y 2005 con un diseño retro inspirado directamente en el original de 1955. Terminó en fracaso comercial, cerrando definitivamente la historia de un nombre que alguna vez había humillado al Corvette por más de 20 veces en ventas, incapaz de recapturar el mismo momento cultural que había hecho posible su éxito original décadas antes. Pero eso no borra lo que ocurrió en 1955, ni la lección que dejó grabada en toda la industria automotriz americana. Un auto nacido del pánico corporativo, desarrollado en poco más de un año bajo presión extrema, y bautizado casi por casualidad en el último momento disponible antes del lanzamiento, terminó enseñándole a toda la industria algo que ningún estudio de mercado formal había anticipado con esa claridad, que a veces la mejor forma de vencer a un rival directo no es copiar lo mejor ni más rápido, sino dejar de intentar competir en su propio terreno por completo, y encontrar, casi sin proponérselo, un terreno completamente nuevo donde ganar. Si esta historia te pareció fascinante, dale like y suscríbete, porque vienen muchas más así.